Buen día, mi nombre es Ana Karina Díaz y junto con mis compañeras Liliana Barrios, Cindy Polo y Eva Morales les hablaremos de la Ley 1098 de 2006 del noviembre 8, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. El Congreso de Colombia decreta Libro 1, la protección integral, título 1, disposiciones generales. Capítulo 1 habla de los principios y definiciones. En el artículo 1 habla de la finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que puedan crecer en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, que prevalezca el reconocimiento de la igualdad y la integralidad humana, sin discriminación alguna. En el artículo 2, el objetivo es el presente código tiene como objetivo establecer estas normas subjetivas y procesales de la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, la cual les garantiza el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Consagrados en instrumentos internacionales de los derechos humanos, en la Constitución política, en las leyes, así como su restablecimiento, dicha garantía y protección serán obligaciones de las familias y la sociedad y en el Estado. En el artículo 3, según los titulares de los derechos, para todos los efectos de esta ley, son sujetos titulares de derechos de todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de los establecimientos en el artículo 34 del Código Civil. También se entiende que por los niños y las niñas de las personas de entre 0 a los 12 años y por los adolescentes por personas de entre 12 y 18 años de edad. En párrafo 1 nos dice que el caso es sobre una mayoría y la minoría de edad, la cual se presumirá en estas. Pues por eso es que los niños y las niñas de estas edades, se les presume sobre una edad superior, en la cual se les practica unas pruebas para determinar si están en esa edad establecida y confirma o renovarán esas medidas que ordenarán correctivamente lo necesario para su ley. En el párrafo 2 nos habla de esos casos de pueblos indígenas y las capacidades para el ejercicio de los derechos que rigen en sus propios sistemas normativos, en las cuales deberán guardar plena armonía con la constitución política. En el artículo 4 habla del ámbito de aplicación, cual presenta un código que aplica a todos los niños y niñas y adolescentes nacionales o que son extranjeros que se encuentran en nuestro territorio nacional Colombia, o las nacionalidades que se encuentran fuera de nuestro país, y que aquellos con doble nacionalidad, cuando unos de ellos sea colombiano, como colombo-venezolano, por ejemplo. El artículo 5 habla de la naturaleza de las normas contenidas, y en este código las normas de los niños, niñas o adolescentes contienen una orden de público de carácter irrenunciables, y son principios y reglas que se consagran en la aplicación de referentes a sus disposiciones y a los contenidos que tienen en otras leyes. Y en el artículo 6 habla de las reglas de interpretación y aplicación, las cuales son normas que contienen en la Constitución política y que son contratadas o convenidas internacionales de derechos humanos que ratifican en Colombia, y en especial son convenientes a los derechos del niño y harán parte de su integridad, y este código sirve como esa guía para que ellos puedan tener una interpretación de la aplicación en todo el caso, y estas normas favorecen su interés superior para que ellos puedan
anunciar que tienen esos derechos y tienen esas garantías, la cual tienen contenidos de dicha norma y deben entenderse como una negociación de otras que son inherentes del niño o la niña o el adolescente, la cual no figuran y no se expresan para ellas. Artículo 7. Protección integral. Se le entiende como esa protección que se le da a los niños, niñas, adolescentes en el reconocimiento como sujetos de derechos y la garantía de cumplimiento de los mismos, que es la prevención de su amenaza o vulneración de seguridad de sus restablecimientos inmediatos en el desarrollo del principio de interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. En el artículo 8 habla del interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se le entiende por ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el imperativo que obliga a todas estas personas a la garantización de satisfacción integral, simultánea de todos los derechos humanos y universales que prevalecen en la interdependencia. Artículo 9. La prevalencia de los derechos en todos los actos, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se deba adoptarse en la relación con los niños y las niñas adolescentes, que prevalece en los derechos de estos, en especial que existe un conflicto entre sus derechos fundamentales, en lo cual estas personas, de este caso de conflictos entre dos o más disposiciones legales, también nos habla de ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 10 corresponde a esos afectos del código que se entiende como un consecuencia de los actos que garantiza los ejercicios de los derechos de los niños y adolescentes en las familias y en la sociedad. Y esto son con el Estado y corresponsables en su atención, su cuidado y su protección, la cual la corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que establecen entre los sectores de instituciones del Estado. No obstante, lo anterior de instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales no podrán invocar el principio de las corresponsabilidades para negar la atención de una demanda y la satisfacción de derechos fundamentales de los niños y niñas adolescentes. En el artículo 11 hablan de la exigibilidad de los derechos. Esto salva las normas procesales sobre la legitimidad en la causa para incorporar las acciones judiciales o los procedimientos administrativos a favor de los menores de edad. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente en el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a la alimentación y además por este medio del desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende que por alimentos todos los que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden de la obligación de proporcionar a la madre los gastos del embarazo y del parto. Artículo 25.
Derecho a la integridad de los niños y las niñas y adolescentes. Tienen derecho a tener una identidad, a conservar los elementos que se le construyen como el nombre y la nacionalidad, la filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberían ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, registrarlos en el estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiomas. Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico, y no solo es la ausencia de enfermedad, sino según clínicas, centros de salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán obtenerse pues de atender a un niño, una niña que requiera de atención en la salud, pues en relación con los niños y las niñas adolescentes que no figuren como beneficiarios en un régimen de contributivo o en el régimen subsidiado, el costo del servicio estarán a cargo de la nación. No se le puede negar a estos niños. Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatorio por parte del Estado en 1 año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en una multa hasta de 20 salarios mínimos a quienes se le abstengan pues de recibir a un niño en los establecimientos pues públicos de educación. En el artículo 33 es el derecho a la intimidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal mediante a la protección en contra de toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Asimismo serán protegidos en contra de toda mala conducta, acción o circunstancia que se le afecte a su dignidad. Consagrados en instrumentos internacionales de los derechos humanos, en la Constitución Política, en las leyes, así como su restablecimiento, dicha garantía y protección serán obligaciones de las familias y la sociedad y en el Estado. En el artículo 3, según los titulares de los derechos, para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos de todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de los establecimientos en el artículo 34 del Código Civil. También se entiende que por los niños y las niñas de las personas de entre 0 a los 12 años y por los adolescentes por personas de entre 12 y 18 años de edad. En párrafo 1 nos dice que el caso es sobre una mayoría y la minoría de edad, la cual se presumirá en estas. Pues por eso es que los niños y las niñas de estas edades, se les presume sobre una edad superior, en la cual se les practica unas pruebas para determinar si están en esa edad establecida y confirma o renovarán esas medidas que ordenarán correctivamente lo necesario para su ley. En el párrafo 2 nos habla de esos casos de pueblos indígenas y las capacidades para el ejercicio de los derechos que rigen en sus propios sistemas normativos, en las cuales deberán guardar plena armonía con la Constitución Política. En el artículo 4
habla del ámbito de aplicación, cual presenta un código que aplica a todos los niños y niñas y adolescentes nacionales o que son extranjeros que se encuentran en nuestro territorio nacional Colombia, o las nacionalidades que se encuentran fuera de nuestro país, y que aquellos con doble nacionalidad, cuando uno de ellos sea pues colombiano, como colombo venezolano, por ejemplo. El artículo 5 habla de la naturaleza de las normas contenidas, y en este código las normas de los niños, niñas o adolescentes contienen una orden de público de carácter irrenunciables, y son principios y reglas que se consagran en la aplicación de referentes a sus disposiciones y a los contenidos que tienen en otras leyes. Y en el artículo 6 habla de las reglas de interpretación y aplicación, las cuales son normas que contienen en la Constitución Política y que son contratadas o convenidas internacionales de derechos humanos que ratifican en Colombia, y en especial son convenientes a los derechos del niño y harán parte de su integridad, y este código sirve como esa guía para que ellos puedan tener una interpretación de la aplicación en todo el caso, y estas normas favorecen su interés superior para que ellos puedan anunciar que tienen esos derechos y tienen esas garantías, la cual tienen contenidos de dicha norma y deben entenderse como una negociación de otras que son inherentes del niño o la niña o del adolescente, la cual no figuran y no se expresan para ellas. Familia sea un componente curricular del programa. Artículo 81. Deberes del defensor de la familia. Son deber del defensor de la familia número 2 dirigir los procesos, velar su rápida solución, adoptar las medidas contundentes para impedir la paralización y procurar la mayoría de la economía procesal. Pena de incurrir en la responsabilidad por las demoras que ocurran. Número 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que están en el código que le otorga. 3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley los actos contrarios y la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, los mismos que toda tentativa de fraude procesal. Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental y distrital, municipal, el conjunto de disposiciones que contemplan el presente código. En el artículo 50, el restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. Artículo 79. Defensoría de la Familia. Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir y garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de la Familia contará con equipos técnicos interdisciplinarios integrados por lo menos por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico tendrán el carácter directamente pericial. Artículo 80. Calidades para ser defensor de la familia. Para ser defensor de la familia se requieren las siguientes calidades. Primero, ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente. 2. No tener antecedentes penales ni disciplinarios. 3. Acreditar títulos de pospago en derechos de familia, derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, derechos humanos o en ciencias sociales, y siempre y cuando estén en el último caso de... Título 2, capítulo 1. Procedimiento especial es cuando los niños o niñas adolescentes son víctimas de delitos. En el artículo 192, derechos especiales de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos en los procesos, los cuales sean víctimas del funcionamiento judicial, tendrán en cuenta los siguientes principios.
del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en los convenios internacionales ratificando por Colombia en la Constitución Política y Ley. También podemos decir que en el artículo 193 nos dan criterios para el desarrollo del proceso judicial del delito en los cuales son víctimas los niños, niñas y adolescentes. En este caso, las víctimas de los delitos con el fin de hacer efectivos los principios previos en el artículo anterior ya mencionado y garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, por delitos en los cuales sean víctimas los niños. En este caso, las autoridades judiciales tendrán en cuenta los siguientes criterios para poder específicos. Primer criterio dice, dará prioridad a la diligencia, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar según citará los padres. Así se citarán los padres o los representantes en ese momento que estén a cargo de los niños, niñas o jóvenes. Personas que quienes convivan no sean estos los agresores. Ojo, tenemos que tener en cuenta que si son los agresores, no serán en cuenta, no serán tomados en cuenta para asistir a la audiencia. Reclamación de sus derechos igualmente formará de inmediato a la Defensoría Familiar, prestará a tercero especial atención para las sanciones de los responsables y indemnización del perjuicio y el restablecimiento de derechos a los voluntarios que obtendrán de decretar la detención domiciliaria. En los casos en que el imputado es miembro del grupo familiar de niños, madre, tío, abuelo, la víctima del delito en los casos en que los niños, niñas y adolescentes deben rendir testimonios. Deberá estar acompañado de autoridades especializadas o por un psicólogo que le rinda exigencias contempladas en la presente ley. Las diligencias en que se debe intervenir un niño o niña, igualmente con un adolescente, la autoridad judicial sea segura de que está libre de prisiones o intimidaciones. Ahora vamos a pasar al artículo 194, donde nos propone o nos dice audiencia en los procesos penales en las que investigan y se juzguen delitos cuyas víctimas sean menores de 18 años. No se podrá expresar o exponer delante de su víctima, o sea, delante de la persona que lo agredió a él. Se buscarán medios como herramientas tecnológicas donde el niño tendrá que estar acompañado por un superior, ya sea un profesional o un psicólogo, donde le hable a él o le traduzca esos interrogatorios a su entorno, a su forma de interpretar, a su lenguaje de su edad. En el artículo 195 nos habla de las dificultades del defensor de la familia en los procesos penales por delitos los cuales sean víctimas sus niños, niñas y adolescentes. En este proceso el defensor de la familia podrá solicitar información sobre el delito, el desarrollo de la investigación que se va teniendo en cuenta. También debemos tomar las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimientos de los niños. Toda esta ley, este procedimiento nos brinda mucha información. Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia. En su artículo 201, definición de políticas públicas de infancia y adolescencia, para los efectos de esta ley se entiende por políticas públicas de infancia y adolescencia al conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y de la familia
para garantizar así la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias. En el artículo 202, objetivos de las políticas públicas son: objetivos de las políticas públicas, entre otros, los siguientes. El primero es orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos. El segundo objetivo es mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permiten fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia. El tercer objetivo es diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad. El cuarto objetivo es fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial. El artículo 203, principios de las políticas públicas. Las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia, como políticas de Estado, se regirán como mínimo por los siguientes principios. Código de la Infancia y la Adolescencia 91. Primero, el interés superior del niño o niña o adolescente. Segundo, la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tercero, la protección integral. Cuarto, la equidad. Quinto, la integridad y articulación de las políticas. 6. La solidaridad. Séptimo, la participación social. Octavo, la prioridad de políticas públicas sobre la niñez y la adolescencia. Artículo 204. Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. El presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas. En el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia, que procede a la articulación entre los consejos municipales, asambleas, Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la ejecución de la política pública propuesta. Parágrafo. La totalidad de los excedentes financieros derivados de la gestión del ICBF se aplicará a la financiación de las políticas públicas de infancia y adolescencia definidas en esta ley. En su artículo 205, Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardados o territorios indígenas. Artículo 206. Consejo Nacional de Política Social. El Consejo Nacional de Política Social es el ente responsable de diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional. El Consejo estará integrado por, primero, el presidente de la República o el vicepresidente, quien lo presidirá. El segundo, los ministros de la Protección Social, Interior y Justicia, Hacienda y Crédito, Público y Educación, Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial o Cultura, Comunicaciones o los viceministros. Tercero, el director del Departamento Nacional de Planeación o el subdirector. Cuarto, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará la secretaría técnica. Quinto, un gobernador en representación de los gobernadores. Sexto, un alcalde en representación de los alcaldes. Parágrafo. El Consejo deberá sesionar 2 veces al año. Parágrafo transitorio. Mientras se conforman las entidades territoriales indígenas, hará parte del Consejo una autoridad indígena en su representación, siempre que en su territorio se adelante una actividad destinada a la protección de la infancia y la adolescencia. En el artículo 207, consejos departamentales y municipales de política social. En todos los departamentos, municipios y distritos deberán sesionar consejos de política social presididos por el gobernador y el alcalde, quienes no podrán delegar ni de su participación ni su responsabilidad. Para la pena de recurrir en casual de mala conducta, tendrán la responsabilidad de la articulación funcional entre las entidades nacionales y territoriales. Deberán tener participación de la sociedad civil organizada y definirán su propio reglamento y composición. En todo caso, deberán formar parte del Consejo las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos y el Ministerio Público. En los municipios en los que no exista un centro zonal de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la coordinación del sistema de bienestar familiar la ejercerán los consejos de política social. Los consejos deberán sesionar como mínimo 4 veces al año y deberán rendir informes periódicos a las asambleas departamentales y a los consejos municipales. Inspección, vigilancia y control. En el artículo 208, definición para los efectos de esta ley, se entiende por vigilancia, control, las acciones de supervisión policivas, administrativas y judiciales, encaminadas a garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y su contexto familiar, y prevenir su vulneración a través de seguimientos de las políticas públicas y de la evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades responsables. En su artículo 209, el objetivo general de la inspección, vigilancia y control es que la vigilancia y el control deben asegurar que las autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacionales, departamentales, distritales y municipal para, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, su contexto familiar, asegurar que reciban protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos. En su artículo 210, autoridades competentes de inspección, vigilancia y control de conformidad con las competencias que les asignan la Constitución y las leyes ejercerán la función de inspección, vigilancia y control. Primero, la Procuraduría General de la Nación. Segundo, la Contraloría General de la República. Tercero, la Defensoría del Pueblo. Cuarto, las personerías distritales y municipales, Quinto, las entidades administrativas de inspección y vigilancia.
Sexto, la sociedad civil organizada en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política. En el artículo 211, funciones de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, que a partir de esta ley se denominará la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia, la cual a través de las Procuradurías judiciales ejercerá las funciones de vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales, tales como lo establece la Constitución Política y la ley. Artículo 212. Funciones de la Contraloría de la República. La Contraloría General de la República ejercerá las funciones a que hace referencia este título mediante el control posterior selectivo del manejo de las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia y adolescencia y la familia de conformidad con los objetivos y principios de esta ley. En el Código de la Infancia y la Adolescencia 95, en su artículo 213, funciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ejercerá las funciones a que hace referencia este título a través de la Defensoría del Pueblo delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres mediante la divulgación, protección, promoción de derechos y el seguimiento a las políticas públicas que comprometan derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece la Constitución Política y la ley. Artículo 214. Participación de la sociedad en desarrollo del principio de corresponsabilidad. Las organizaciones sociales especializadas como las veedurías ciudadanas o cualquier otra forma de organización de la ciudadanía participarán en el seguimiento y la vigilancia de las políticas públicas y de las acciones y decisiones de las autoridades competentes. Las autoridades competentes nacionales y territoriales deben garantizar que esta función se cumpla. El capítulo 3, disposiciones finales, en el artículo 215, presupuesto y financiación, el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura dispondrán la asignación, reorganización y la redistribución de los recursos presupuestales, financieros, físicos y humanos para el cumplimiento de la presente ley, bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Artículo 216. La presente ley entrará en vigencia 6 meses después de su promulgación, con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el territorio nacional, empezando el 1 de enero de 2007 hasta la realización total del 31 de diciembre de 2009. El artículo 198, relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos, entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley. Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios y tomará las medidas pertinentes para la implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para la adolescencia, dentro del término señalado en esta ley. En el artículo 217, derogatoria, el presente código deroga el decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al
disposiciones les sean contrarias.